Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo turco, y estoy segura de que a muchos de ustedes les va a picar la curiosidad. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a veces se siente como sacado de una novela, los celos. Pero no cualquier celos, sino los que podrían estar rodeando a una de nuestras parejas favoritas de la pantalla chica, la que nos robó el corazón con su química, Demet Özdemir y Yaman. ¿Será que detrás de esa fachada de pareja perfecta existen esas pequeñas chispas de celos, o es solo el rumor que el viento se lleva? Prepárense porque vamos a desgranar este misterio, y les aseguro que no querrán perderse nada. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, su apoyo significa el mundo para nosotros. Pues bien, hablemos de Demet Özdemir y Yaman. ¡Ay, esta pareja! Desde que los vimos juntos en pantalla, la conexión era innegable. Se sentía real, palpable. Esa química que transmitían era tan fuerte que, francamente, era difícil creer que fuera solo actuación. Y como suele suceder cuando dos personas irradian tanta magia juntos, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real, los fans nos emocionamos, ¿verdad? Empezamos a desear que esa relación que vimos florecer en la pantalla traspasara la barrera de la ficción, y se convirtiera en una hermosa realidad. Y vaya que parece que nuestros deseos se cumplieron, o al menos eso nos han dado a entender con las constantes muestras de afecto y las publicaciones que comparten. Pero como les decía al principio, donde hay tanta luz, a veces también se proyectan sombras, o al menos eso es lo que sugieren ciertos murmullos. Y es que aunque parezca que todo es color de rosa, en el ajetreado mundo de las celebridades, los celos son una emoción muy humana, y quién sabe, quizás no están exentos de ellos. Cuando hablamos de celos, no me refiero necesariamente a una desconfianza profunda, o a una inseguridad paralizante. A veces los celos pueden manifestarse de formas mucho más sutiles. Piensen en esa pequeña punzada de incomodidad cuando la otra persona habla con alguien que antes era un interés romántico, o esa sensación de querer acaparar toda su atención cuando hay mucha gente alrededor. Son esas pequeñas señales que, para bien o para mal, nos recuerdan que nos importa la otra persona y que no queremos perderla. En el caso de Demet Özdemir, una actriz de su calibre, con una carrera tan exitosa y una legión de admiradores, es natural que haya muchas personas a su alrededor, muchos colegas, muchos admiradores y sí, también muchas personas del pasado que aún la recuerdan con cariño. Y cuando vemos a Demet deslumbrante en cualquier evento, o compartiendo momentos de complicidad con Yaman, es fácil preguntarse si esa atención que ella recibe, o la atención que Yaman recibe, podría generar algún tipo de esa emoción tan humana llamada celos. Imaginen la situación: Demet es una figura pública muy querida, y su talento la ha llevado a colaborar con muchos actores, algunos de ellos con un carisma arrollador. ¿Podría Yaman, al verla compartir escenas intensas o momentos de mucha cercanía con algún colega, sentir una pizca de esa incomodidad? No lo sé, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Las redes sociales, por ejemplo, son un campo de batalla donde los fans, a veces con la mejor de las intenciones, pero otras, no tanto, pueden avivar estas chispas. Un comentario ingenioso de un actor en una foto de Demet, un me gusta que se vuelve viral, o incluso una vieja foto que resurge de su pasado romántico, pueden ser suficientes para que los rumores comiencen a circular y la imaginación de los fans vuele. Y no se trata solo de la atención que Demet pueda generar. Yaman, como actor y figura pública, también está expuesto a este tipo de dinámicas. Las actrices, colega de Demet o no, admiran su talento y pueden expresar su aprecio públicamente. Y en el ojo público, donde cada gesto se magnifica, estas interacciones pueden ser malinterpretadas. Si Yaman fuera un poquito celoso, podría no gustarle que Demet hablara extensamente sobre algún exnovio en alguna entrevista, o que coincidiera en algún evento con alguien con quien se le relacionó en el pasado. Son esas pequeñas cosas que en una pareja normal pasarían desapercibidas, pero en el mundo de las celebridades se convierten en titulares. Además, pensemos en la propia naturaleza de su relación. Surgió en un set de filmación, un entorno donde la intimidad profesional puede ser muy intensa. Trabajaron juntos, compartieron largas horas, crearon una conexión artística que, como mencionamos, parece haber trascendido a lo personal. Y es precisamente esa intensidad de su historia, esa chispa que nos cautivó a todos, la que hace que especulemos.
Si su relación nació en un contexto de tanta cercanía profesional y emocional, es natural pensar que las dinámicas que existen en esos entornos podrían haber dejado alguna marca, alguna sensibilidad particular. Por otro lado, y esto es algo que me gusta mucho destacar, también hay que considerar la madurez y la confianza que una pareja puede tener. Si Demet y Yaman son una pareja sólida, con una comunicación abierta y un profundo respeto mutuo, entonces estos posibles celos podrían ser algo completamente manejable. La confianza es la base de cualquier relación, y si ellos la tienen construida, esas pequeñas incomodidades podrían ser simplemente eso, momentos pasajeros, que se hablan, se entienden y se superan. Pensemos en los rumores. La prensa del corazón, tanto en Turquía como a nivel internacional, siempre está buscando la próxima gran historia. Y una pareja tan querida como Demet y Yaman es un objetivo constante. Un simple intercambio de miradas en una alfombra roja, un comentario ambiguo en una entrevista, o incluso la ausencia de una foto juntos por un par de días, puede ser suficiente para que se desaten las especulaciones. Y nosotros, los fans, al verlos tan conectados, a veces somos los primeros en notar cualquier cosa que parezca fuera de lo normal, ¿no les pasa? Es como si tuviéramos un sexto sentido para detectar la más mínima grieta en la perfección. Quizás Yaman, al ver a Demet brillando en un evento, rodeada de admiradores, o al leer comentarios elogiosos sobre su belleza y talento, sienta una especie de orgullo protector. Y ese orgullo, si no se maneja con cuidado, puede deslizarse hacia un terreno de posesividad sutil. No estoy diciendo que lo sea, pero es una posibilidad a considerar. Las redes sociales, como les decía, son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten ver fragmentos de su vida privada, sentirnos más cerca de ellos. Por otro, exponen su relación a un escrutinio constante y a un bombardeo de opiniones y especulaciones que no siempre son amables. Podemos imaginar escenarios: Demet está en una fiesta, charlando animadamente con un director de cine muy respetado. Yaman la observa desde la distancia, quizás con una sonrisa, pero internamente se pregunta quién es ese hombre, ¿qué le dice? O Yaman, durante el rodaje de una nueva serie, tiene que filmar escenas románticas con su coprotagonista. ¿Le incomoda a Demet ver esas escenas, aunque sepa que es parte del trabajo? Estas son preguntas que honestamente solo ellos tienen la respuesta. Pero también hay que ser justos. Demet Özdemir es una profesional increíble. Ha demostrado una y otra vez su talento y su dedicación. Y Yaman, por lo que sabemos y vemos, parece ser un hombre seguro de sí mismo y enamorado de Demet. Si se han elegido mutuamente y están construyendo una vida juntos, es porque existe una conexión profunda y una confianza que va más allá de las apariencias o de los rumores. Y a veces esos rumores de celos pueden ser simplemente una forma de los medios de crear drama donde no lo hay. Las revistas y los portales de noticias a menudo buscan titulares jugosos, y la idea de una pareja de celebridades lidiando con celos es muy atractiva para el público. Es más fácil vender una historia de conflicto que una de armonía perfecta, ¿verdad? Entonces, ¿son reales los celos de Yaman hacia Demet Özdemir? La verdad es que a menos que ellos mismos lo digan, solo podemos especular. Lo que sí podemos afirmar es que su conexión es innegable. La química que compartieron en pantalla y que parece haber continuado en la vida real es algo que cautiva a muchos. Y en el mundo de las celebridades, donde cada interacción es observada y analizada, es natural que surjan preguntas y, sí, quizás incluso algunas pequeñas punzadas de celos, como en cualquier relación humana. Lo importante es cómo una pareja maneja esas emociones. Lo que sí sabemos es que a pesar de los rumores, de las especulaciones y de la presión mediática, Demet y Yaman parecen seguir adelante, fortaleciendo su vínculo. Sus apariciones juntos, sus mensajes de amor, sus fotos compartidas, todo parece indicar que su relación está en un buen momento. Y quizás, solo quizás, esos pequeños roces que podrían existir, como en cualquier pareja, solo sirven para fortalecerlos y hacer su amor aún más real y duradero. Al final, en el complejo mundo del espectáculo, la verdad a menudo se esconde detrás de las sonrisas perfectas y las luces brillantes, pero la autenticidad de su amor, esa es la historia que nos gusta creer. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, explorando este fascinante tema de los posibles celos entre Demet Özdemir y Yaman. Hemos analizado diferentes ángulos, considerando tanto la posibilidad de que existan estas emociones tan humanas, como la madurez y la confianza que podrían estar manejándolas a la perfección. Al final del día,
lo que vemos es una pareja que, a pesar de la atención mediática y los rumores, parece radian. TI enamorada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que estos celos son reales o solo son producto de la imaginación colectiva? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva siempre enriquece nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme.